Buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre los fundamentos de la luz solar. Ayer hicimos una breve descripción de lo que son los vidrios, que tiene todo que ver con lo que hacemos nosotros. Y hoy día vamos a hablar sobre los fundamentos de la luz solar. Los fundamentos de la luz solar vienen antes de lo que es nuestro rubro, que es la lámina de seguridad. Entonces, sin entender lo que es la luz solar, no podemos hablar con convicción sobre lo que hacemos. Y es indispensable entender la luz y sus efectos, aunque sea de manera superficial, pero un poco técnica, para poder ofrecer soluciones que respondan de la mejor manera a las necesidades de los clientes. ¿Ya? Vamos a comenzar por el tema de los rangos de la luz solar. La luz solar se divide en tres rangos principales. Estos tres rangos son divididos por longitud de onda. La longitud de onda tiene que ver con la cantidad de energía que los fotones se mueven. O sea, cuanto más bajo el rango, más rápido se mueven los fotones. Entonces transmiten más energía. Si bien nosotros miramos que la luz visible es de cierta forma dividida en varios colores, no entendemos por qué, porque cada color tiene un rango de velocidad de los fotones distinto. Acá vemos que entre 500 y 750 está el rango de luz visible. El IR, que está entre 750 nanómetros y 1 milímetro, acá está subdimensionado. Es mucho más grande el rango infrarrojo, ¿ya? Y el ultravioleta va desde los 290 hasta los 400 nanómetros, ¿ya? En tema de la luz y la energía que esa transmite, es importante saber de qué rango hablamos de cada tono, o sea, cada color de espectro. Acá podemos ver que el rojo, acá está en portugués, ¿ya? Que el rojo está casi en el rango más débil de la luz, entre 625 y 740 de la luz visible. Significa que hasta ahí nosotros logramos ver. Y él tiene una longitud de onda más larga. Mientras que el violeta, que está un poquito abajo del azul, que el azul violeta tiene 380 a 440 nanómetros. Abajo de eso es el ultravioleta, arriba del rojo es el infrarrojo. ¿Ya? Cada color transmite una cantidad de energía. Normalmente nosotros tomamos como si la luz visible fuera algo solo. Y no es así, porque el sol no transmite la misma cantidad de intensidad de cada color de luz, tanto que la luz solar no es blanca, es prácticamente amarilla. Cuando tomamos, vemos la cantidad de energía de la radiación solar que se transmite, podemos ver que el ultravioleta, si bien transmite solo 5% de la energía, transmite esa energía de manera más concentrada porque tiene las ondas mucho más pequeñas, el espectro. Entonces, y el infrarrojo, si bien transmite 52% de la energía, cuando lo ponemos a vista, el infrarrojo se trata de casi, imagínate, a los 700 nanómetros todavía queda un solo tono, que es el infrarrojo, hasta los 1000 y más, porque ahí estamos hablando de infrarrojo cercano, mediano y lejano.
¿ya? El infrarrojo transmite 52% de esa energía y la luz visible que vemos transmite 43% de esa energía, de toda la energía de luz que vemos en el sol. Abajo de lo que es ultravioleta, ahí ya estamos hablando de radiación de rayos X, y sobre el infrarrojo ahí ya estamos hablando de abajo, rayos gamma, etc. Estamos hablando específicamente de la luz. Lo otro no hay como bloquear de manera tan eficiente, ¿ya? Entonces, si tomamos un vidrio como ejemplo, tratado con láminas o no, pero un vidrio que de fábrica traiga parámetros de 70% de transparencia, 99% de filtro UV y un infrarrojo de 90% de rechazo. Un vidrio de fábrica generalmente no tiene eso, entonces prácticamente un vidrio con lámina, pero tomamos esas medidas, ¿ya? Si tomamos eso como energía, vamos a ver lo siguiente. El infrarrojo transmite básicamente el 52% de energía, ¿ya? El visible 43% de energía y el ultravioleta 5% de la energía. Si tomamos eso y quitamos 70% de la transparencia, después en el papel, que en el PDF está todo explicado eso, quitamos el 99% del UV de ese 5% de energía, hablamos de 4,5% de reducción. O sea, cuando hablamos de la energía total, aunque el UV es bastante perjudicial, él tiene poca energía. Entonces no calienta tanto, no transmite algo que puede afectar mayormente en la parte de sensación térmica, por ejemplo. El espectro visible, aunque pensamos que es lo más importante, no. Él transmite solo 43% de la energía. Si quitamos ahí 30%, porque ese vidrio que dije de manera ilustrativa, de 70% de transparencia, deja pasar 70, entonces quita 30. Estamos hablando de 12,9% de reducción. Y el infrarrojo, que tiene 52% de energía, cuando le quitamos el 80%, estamos teniendo un 41,6% de reducción. Entonces, cuando tomamos eso como punto de referencia, hablamos que un vidrio de fábrica que tenga 90% de infrarrojo, 99% de UV y 70% de transparencia, está filtrando aproximadamente el 30% de la energía total. Casi el 70% de la energía total, 59%, que sería 41 más 12 más 4,5 y fracción, ¿ya? Entonces afirmamos que una lámina así reduce 59% de la energía transmitida en el film. Eso no es calor, es energía. Entonces, como cada rango de luz tiene una distinta carga de energía, nosotros tomamos eso como luz visible solamente, infrarrojo y ultravioleta, ¿ya? Pensando en una manera hipotética para ver cómo funciona el tema de las transparencias y cuánta energía carga, si un vidrio fuera azul y transmitiera 70% de transparencia, o sea, un vidrio azul que no deja ningún tipo de espectro pasar que no sea el azul. Cuando le aplicamos 70% de transparencia, ese azul, que estamos hablando de azul y el ciano, carga 9% de toda la energía de la luz visible. ¿Ya? 9%. Entonces, 9% del 70%, él está dejando pasar 6,3% de la energía. Por lo tanto, podemos decir que él rechaza un 94% de la energía de la luz visible. El cristal rojo carga
el color rojo, pero estamos hablando de algo hipotético, ¿ya? Porque no es un vidrio que dejes exclusivamente pasar el color rojo. Carga 10% de la energía de la luz visible. La energía de la luz. 10% de toda la energía que transmite la luz. Entonces, cuando hablamos de un supuesto cristal que solamente deja pasar 70% del rojo y todo lo demás mantiene fuera, incluido infrarrojo, ultravioleta, azul, violeta, amarillo, verde, y deja pasar solamente el rojo, ese cristal transmitiría 7,6% de la energía. Parece poco, pero entre el azul y el rojo ya hay una diferencia de casi un 20%, 25% de energía en transmisión. Por lo tanto, el color también importa. Cuando vemos el amarillo, por ejemplo, él transmite solo 2,5% de la energía visible. O sea, 2,5% es muy poquito versus todo el rango de luz. Entonces, si teníamos un cristal de 70% de transparencia, él en realidad estaría rechazando 97,5% porque él está bloqueando toda la energía de las otras, pero está dejando pasar 2,5%. Entonces, cuando tomamos eso, ya sabemos que dependiendo del color del film y de qué espectro vamos a filtrar, podemos ya saber que hay diferencias incluso en films que parecen ser iguales de rechazo de energía. Pasamos para un cristal negro, que sería un ahumado, que rechaza 70%, pero de todos los tonos, 70% y deja pasar todos los tonos, 30%. Eso significa que ese cristal en realidad rechaza solamente 30% de toda la energía y deja pasar 70% de la energía. Cuando tú dejas pasar 70% de la energía, tú estás hablando que es un cristal poco eficiente. No, 30% es bastante, pero está dejando pasar todos los tonos. Y esa es la razón que algunos materiales son verdosos, azulinos, amarillos, porque cada rango de luz deja pasar determinado tipo de cantidad de energía. Y vidrios que van para un tono más específico están bloqueando más los otros tonos y dejando pasar solamente ese. Normalmente los vidrios que tienen mejor performance son azulinos, por esa razón, porque dejan pasar más el tono azul y filtran los demás. En la suma y resta, cuando utilizamos la maquinita de medición de transparencia, él te va a decir que dejaste pasar 70%, pero ¿de qué 70% estás hablando? Es importante y eso solamente el fabricante tiene acceso. Cuánto pigmento rojo, cuánto pigmento azul, cuánto pigmento amarillo, ciano, violeta puso en el film. Tanto es así que por lo general el pigmento rojo es el que primero se va. Luego del pigmento azul y el amarillo. Por eso determinados films se ponen violetas, porque se van yendo pigmentos que tienen mayor absorción de energía de determinados colores. Cuando un material se degrada por colores y ese color se degrada por la energía que está recibiendo y importa eso. En el manual está la tabla donde muestra que el rojo recibe más energía, el violeta va en segundo lugar, el verde luego, el azul tiene más energía si lo juntamos con el ciano y el amarillo es muy poco y el naranja también, ¿ya? Acá ahora pasamos a la parte de transmisión de calor, que es lo que finalmente es lo que más vendemos. Olvidamos algunos otros aspectos, pero hablemos de la transmisión de calor, que es el pan caliente de la venta. Nosotros normalmente decimos que ese calor se transmite y se rechaza y tiene menos calor, entonces básicamente se utiliza eso como el mayor argumento de venta. De todas formas, generalmente dicen que el infrarrojo transmite todo el calor y lo demás no. Bien, la radiación ultravioleta transmite 5% del calor.
O sea, ella no es algo poco menos, pero sí transmite calor. Entonces, cuando tienes un filtro UV de 99%, ya estás bloqueando 5% del calor. Eso ya es un hecho. La luz visible trae 25% de ese calor. Por lo tanto, dejar pasar toda la luz visible, ya estás dejando pasar 25% del calor. Por lo tanto, sí hay una diferencia en sensación térmica cuando hay sombreamiento o no. Tener un film con nada de infrarrojo, pero con luz visible altísima, bajísima, 5%, sí se nota que se quema menos, que el calor calienta menos, porque ese 25% está ahí. Y el infrarrojo que sí carga la mayor cantidad de calor transmitido por la luz, ¿ya? Con ese mismo film que tenemos ahí supuesto ahí arriba, que sería un cristal de 99% de filtro UV, transparencia de 70% y vamos a poner ahí un 90% de IR, ¿ya? Un cristal, ahí está. Si tomamos, y eso es bueno, esa fórmula va a estar ahí en el PDF, se puede utilizar como para hacer un cálculo promedio de cuánto calor se rechaza. Ese calor rechazado se compara con un vidrio sin nada. Normalmente omiten eso, porque un vidrio sin nada también rechaza calor, pero rechaza menos. Entonces, pero tomamos eso como un vidrio sin vidrio y con eso, con ese vidrio, con esas características, ¿ya? Cuando hablamos de diferencia. Entonces, el filtro UV de 99% rechaza 99% del 5%. Por lo tanto, tenemos una reducción de 4,95 del calor. La luz visible transmite en ese film supuesto que puse ahí, ¿ya? Eh, transmite 25% del calor. Como es un VLT, y ese tiene que hacer la inversa, porque el VLT es la luz visible transmitida y no la luz visible rechazada. Eh, él transmite 30%, 70% y filtra 30% la luz visible. Pensamos que está filtrando todos los rangos por igual, o sea, tiene un tono negro que es por igual 70%. Tiene una reducción, en ese caso, de 7,5% del calor. Si tomáramos un vidrio que no tuviera nada de radiación infrarroja filtrada, solamente el filtro UV y una transparencia de 70%, él ya tendría una reducción ahí de casi un 12,5% de calor. Si a eso sumamos la luz infrarroja, que transmite 65% del calor, tenemos un filtro del 90% y la reducción de calor solamente por infrarrojo sería 58,5%. ¿Ya? Abajo está la fórmula. Tú tomas esas tres medidas y pone el UV 99, no ponga 0,99, entonces ponga 99, dividido por 100 por 5. Eso, el resultado daría 4,95. Entonces, el VLT, para invertir el tema, porque tenemos 100% de transmisión menos 70%, que es lo que dice ahí, le va a dar un total de 30%. Entonces, para eso se pone 100 menos el valor que sea del VLT. Es bueno entender porque las fichas técnicas traen toda esa información, entonces es fácil que puedas, cuando vas a responder un cliente, responder eso. Y el IR, que es 25, entonces tú suma el IR, divide por 100 y multiplica por el 65%. Que en ese caso de ese vidrio acá, supuesto vidrio que tiene un filtro 90%, teníamos un calor rechazado versus a no tener nada de 70,95% transmitido por la luz. ¿Por qué es importante estos valores? Porque generalmente nosotros decimos al cliente, tiene filtro infrarrojo de 90% y se inventa un número y se dice rechaza 90% del calor. No es así. El VLT importa
y la luz infrarroja importa. Entonces, es importante que lean la ficha técnica, sobre todo cuando están trabajando con área arquitectónica. Es muy sensible, porque ya es complicado que un cliente que pongas un vidrio que rechaza mucho calor, al paso del tiempo se acostumbra con la nueva temperatura y reclame que no está filtrando. Entonces, cuando exageras los números, por lo general tiene problemas con los clientes. Y la idea es que ustedes tengan un cliente que sea tu cliente fiel siempre y que te indique y que te siga trayendo trabajos. ¿Ya? Entonces, basado en un vidrio como ese, que sería un ejemplo de un vidrio con una lámina IR70, por ejemplo, estaríamos hablando de 70,95 del calor rechazado. Pero del calor rechazado versus nada. O sea, ni vidrio. Entonces, es correcto afirmar, sí, que el cristal y el conjunto, o el conjunto del ejemplo, filtra 99% de UV. El cristal o el conjunto depende de la situación. Nosotros no vendemos vidrio, pero podemos decir que el conjunto filtrará 30% de la luz visible, porque tiene 70% de transparencia. Filtra 90% de IR, y el cliente no sabe lo que es IR. Quizá algo, pero no sabe lo que es IR. Pero podemos decir que el conjunto rechaza 70,95 del calor que ingresaría por radiación. ¿Y por qué por radiación? Porque existen dos formas de que ese calor entre al ambiente: por radiación o por convección. Convección es cuando el vidrio se calienta y sigue transmitiendo calor hacia adentro. Y eso es lo que vamos a ver después, cómo tratar cada espectro de luz. Todo nuestro trabajo está basado en lo que tomamos de la luz y dejamos pasar, lo que reflejamos o lo que absorbemos. Y si se absorbe, empieza a retener temperatura. Más adelante ahí vamos a mostrar cómo es importante, y estos cálculos son importantes para evitar problemas futuros. ¿Ya? Entonces, ese conjunto rechazaría 70,95 del calor que ingresaría por radiación si se transmitiera directamente al interior, sin el vidrio, porque el vidrio también tiene cierto rechazo. ¿Ya? Y la otra parte importante, estamos hablando de lo que es calor, pero tenemos que hablar también de lo que es degradación causada por la luz. Y eso creo que la parte arquitectónica importa tanto como el calor. ¿Por qué? Porque si bien el calor importa a nosotros para que no se dañe en el vidrio, para que no, no se explote el panel, y que para que el ambiente se quede mejor, etcétera, también tenemos que ver el tema de la degradación. Todos los espectros de luz degradan materiales, todos. La luz, si bien uno le gusta tener mucha iluminación, eso se acumula y perjudica, ¿ya? Y no solamente hablamos de control térmico lumínico, sino que de degradación. En los vehículos, por lo general, no utilizamos ese argumento de venta porque la gente no está muy preocupada con el quemado de los tapices, quizá con la sensación de calor, pero no preocupado que va a tener cáncer de piel, a menos que tenga alguna enfermedad. Eh, y la luz solar degrada muebles, degrada tapices, degrada fotografía, plásticos. Quien trabaja con vehículos sabe lo que puede hacer en un tapiz, en un tablero con la luz. El tablero pierde color. Afuera, que no tiene filtro ninguno, los plásticos se resecan. Entonces, hablemos de degradación, que también puede ser medida. La degradación del sol afecta la salud, afecta los bienes, afecta los muebles, y dentro del vehículo, como dije ayer,
tenemos el valor del vehículo en sí, pero dentro de la casa tenemos mucho más. Nosotros tenemos todo el valor agregado de nuestros muebles, además de nuestros hijos, familia, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, saber cómo las láminas evitan que suceda eso, que es la degradación de cosas y de personas, que son degradaciones irreversibles, es importante como argumento de venta. ¿Ya? Para calcular eso, la degradación, también utilizamos tres factores. ¿Por qué? La transmisión UV, la transmisión visible y la transmisión IR, porque cada uno, de la misma manera que carga energía, carga calor, también causa degradación. Y según estudios, el infrarrojo causa degradación de 10%, la luz visible 25% y el UV 65%. Esa es la razón que no podemos decir que si tiene un filtro UV de 99%, no va a quemar tus muebles ni quemar tu piel. Porque hay degradación por luz visible y por infrarrojo. Entonces, recuerden, infrarrojo transmite más calor, luz visible transmite más energía y radiación UV causa más degradación. Y esos tres aspectos hay que trabajarlos para evitar lo que el cliente necesita, que sería, dependiendo del cliente, el calor, el daño a los muebles, a las vitrinas o a los productos, o entonces sencillamente él quiere menos luz por ser fotosensible o por un ambiente más cómodo. ¿Ya? Tomando eso, que es el infrarrojo 10% visible, 25%, y el UV 65%, ya podemos hacer cálculos tal como hicimos con los demás. Y ahí está. Vamos a dar un ejemplo ahí de transmisión UV, 99% de rechazo. Por lo tanto, la transmisión UV es 1. La transmisión de luz visible en un VLT de 70%, ahí está mal tipiado, es un 30%. Y la transmisión infrarroja, en un ejemplo de 90%, tiene una transmisión de 17,3%. ¿Ya? Con estos tres factores, tú ves la reducción. 100 menos 100, el total, 100%, menos el 0,65, que es lo que transmite, voy a volver acá, la luz ultravioleta, más 0,25, que es lo que transmite la luz visible, más el 0,10, y eso multiplicado por la transmisión visible, transmisión UV y transmisión ER, te van a dar un cálculo de cuánto tú reduce la degradación por la luz. En ese caso específico, donde el VLT sería 65, la reducción sería 100 menos el 0,65, que es cuánto rechaza el UV, por 1. Entonces rechaza casi totalmente el 0,65, más el 0,25, que es lo que degrada la visible, por 35, más el 0,10, que es más o menos lo que degrada la luz infrarroja, por los 17,7% ahí. Teníamos un total entonces de 88,5% de reducción de degradación de la luz en un material de 99% UV, VLT 65 y R 90. ¿Qué significa eso? Teniendo un vidrio normal que tenga filtro UV y R, tú ya estás cortando 88,5% de la degradación de la luz. Si tomamos exclusivamente el filtro UV, solo el filtro UV, ya hablamos de casi 65% de degradación
de la luz solamente el filtro UV. Recuerden eso acá, ¿ya? Si tenemos 99% de filtro acá y el 1% que pasa sería el 0,65 menos, sería 64% de reducción, solamente teniendo filtro UV. Filtro UV nos rechaza todo, pero disminuye. Y si quieres ser consciente con tu cliente para que él no pase 2 años y diga, mira, acá tengo manchado el piso también, que es lo que normalmente va a suceder, tenemos que entender eso de la degradación de la luz, ¿ya? Con eso, y hoy día más corto porque quería hablar solamente sobre la luz, pasamos a entender que la luz transmite 3 formas de energía. La energía total, la energía que sería la luminosa, para nosotros importa la luminosa, la energía UV, que transmite la mayor parte de la degradación de materiales, el infrarrojo, que transmite la mayor parte de calor. Entonces, lo importante ahí sería, para nosotros, en nuestro rubro, saber de puro mirar que esa ficha técnica dice que el producto te va a rechazar bastante calor, pero no va a facilitar mucho la degradación. Y eso es lo importante de cuando una lámina dice que tiene 99% de filtro UV, que tenga lo más cercano a eso. ¿Ya? Sé que esa parte técnica es un poco más complicada. Va a estar ahí en el papel. Pueden tomar después apuntes. Mañana ya va a estar los 2 módulos juntos. Entonces ya pueden tomar eso y tomar apuntes. Tomar las fichas técnicas que están disponibles ahí. Tú entras en American Films, en laminas.cl y abajo tienen la ficha técnica de por lo menos todo lo que es polarizado. Ya está la ficha técnica lista para descarga. Entonces puede pinchar ahí el CQP, bajar la ficha técnica, mirar ahí lo que son el VLT, la transparencia, lo que es el filtro IR y lo que es el filtro UV, y poder hacer un cálculo aproximado. Mira, si pongo ese material en su vidrio, te voy a rechazar tanto de desgaste, de degradación. Te voy a rechazar tanto de calor que ingresa. No que nos va a calentar, porque después vamos a ver el tema de la absorción. Pero con mirar la ficha técnica ya tenemos argumentos. Cuando el cliente diga tengo esa necesidad, cuando el cliente diga, ¿sabe qué? Tenemos esa necesidad. Mi casa tengo mi living que no se puede estar ahí a las 5 de la tarde. El sol es absurdo. Ya sabemos qué vamos a ofrecerle. Mira, no puedo ver ni siquiera la tele de tanta luz. Entonces sabemos que necesitamos reducir la cantidad de luz visible. O mis muebles se están quemando, mis cortinas se deshacen. Ya sabemos que debemos además reducir un poco de luz visible para reducir más todavía la degradación por luz. Eso es algo que para nosotros debería ser, para nosotros que trabajamos en ese rubro, debería ser algo tal como moldear un vidrio, que para quienes miran de afuera preguntan, ¿eso va por dentro o por fuera? Para nosotros es obvio que va por adentro. Para nosotros debe ser obvio también que el filtro ultravioleta es importante para la salud y para la degradación. El filtro visible es por la comodidad principalmente, pero afecta también la salud y la degradación. Y el filtro infrarrojo afecta principalmente el tema del calor. ¿Ya? Entonces, sabiendo esos 3 factores, ya podemos empezar a... Porque cada vez que buscaba una ficha técnica, hay clientes que piden la ficha técnica y preguntan, piden porque el cliente de él pidió. Y cuando mira estos números, no tienen idea de lo que significa. Entonces, una ficha técnica, voy a abrir una ficha técnica acá. Cualquiera. Voy a buscar acá una ficha técnica, por ejemplo la Silver Gray. Acá está la ficha. ¿Dónde está la ficha técnica? Ficha Silver Gray. Acá. Voy a ponerla
acá y se puede ver, ¿ya? Ahí está la ficha técnica de la Silver Gray. Pueden ver acá. Esa ficha técnica, si bien está bien explicada, porque intenté hacer una ficha técnica mejor ahora, acá dice energía solar total transmitida. Para quien estuvo ayer, estuvo hoy día, ya entiende la razón, lo que es la energía total transmitida, reflejada, absorbida y rechazada. La luz visible transmitida, la luz visible que es rechazada en la cara exterior e interior, el Winter U que vimos ayer, lo que es el Winter U. El Winter U, el coeficiente de transmisión de calor a través de la ventana, en el marco de ventana completo con el vidrio. Y acá está el coeficiente de sombra que vamos a ver también. El filtro UV que acabamos de hablar. El coeficiente de ganancia solar que hablamos ayer, que va de 0 a 1 y que dice cuánto calor está transmitiendo hacia adentro. La reducción del deslumbramiento, que es la cantidad de luz visible que deja de encandilar. La reducción de infrarrojo. Y acá está lo que vamos a ver mañana. El espesor, el tipo de construcción, el tipo de pigmento, el tipo de adhesivo y el color. Eso vamos a ver mañana. Así que, si bien de cierta manera parece ser un poquito pesado el tema, vale la pena que entendamos cada parte para juntar todas esas partes y ser un técnico completo. Porque casi la totalidad de los instaladores son vendedores, instaladores, financieros y esos que son una empresa todo en uno. A veces sabe mucho de finanzas, sabe mucho de instalación, pero entiende poco la parte técnica. Y hay un vecino que entiende un poco más de la parte técnica, pero hace mal la instalación, te gana el trabajo, aunque tú tenías el mejor material, la mejor mano de obra. Entonces, eso. Y como dije ayer también, la idea de ese curso o esa charla es que ustedes sepan lo que venden y empiecen a ampliar su negocio. Ampliar su negocio de los autos, que fue muy buen negocio al principio de la normativa. Hoy día es un buen negocio, pero no es tanto como antes. Y pasar a un negocio que está ahí esperando para que ustedes exploten. Está esperando. Tus clientes, dueños de casa, están esperando. Cada cliente del auto es un cliente potencial para una instalación arquitectónica. Y si tú sabes eso, tú no vas a necesitar convencerle a que haga un pulido en el auto, una limpieza de foco, etcétera. Tú vas a tener la casa de él, que como hablamos ayer, área envidriada. No sé quién, si ya hicieron la prueba. Yo tengo 3 vehículos y puedo decir que mi casa tiene casi 8 veces más vidrio en la casa que en los vehículos. Entonces, lo normal es que haya mucho más área de actuación nuestra en la casa que en el vehículo. Que el vehículo sea la puerta de entrada para un negocio más grande. ¿Ya? Eso sería. Nos vemos mañana a las 8 con, creo, lo que todos están pidiendo, que es la construcción, qué son las láminas, cómo fueron construidas, cuál es la historia del polarizado. Vamos a intentar pasar por estos. No voy a aprofundarme tanto en la historia del polarizado, sino podemos pasar fácilmente de las 3 horas de charla. Entonces, pero voy a hablar un poquito de la historia del polarizado, cómo se trabajaba, cómo son construidos y los materiales, el tipo de pigmento, su durabilidad, etc. Conocer el material también impide que un chino te escriba por Facebook y te diga tengo un material muy bueno y te venda una basura y eso significa conocer lo que estás trabajando. ¿Ya? Buenas noches
Va a estar disponible ese mismo video mañana ya en la plataforma y como video de la lista de reproducción. Y mañana también va a estar el manual ya completo junto con el módulo 2. Cada día voy a subir el manual 1, después el manual 1 con 2, 1, 2, 3, hasta llegar al último módulo.